Así que esta mañana yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones, lo hizo conmigo en el texto, y yo quiero que vaya y viaje conmigo rápidamente a la epístola a los Colosenses, que es la serie expositiva que hemos estado compartiendo. Vamos a la epístola a los Colosenses. Estaremos tocando hoy el capítulo 2 de la epístola, versículos del 4 al 7. Tremendo, hermanos, desafío. El Señor nos ha ayudado en su gracia a ver las riquezas de Cristo. Y pues bueno, para los que están hoy participando en las Olimpiadas, ahora más tardito, puede ser que haga mención de algunas cositas importantes. Como un repaso. Lo que se exponga hoy no estará y no será parte de la dinámica, pero puede ser que en el resumen de los sermones anteriores mencione algunas que otras cosas. Estoy muy animado también por ese tiempo. Bueno, por lo menos ayer veía a mis hijos leyéndose todos los primeros 25 capítulos del Génesis. Ahí estaban con mi esposa y dándole y estudiando. Y ese es el fin, que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos al consejo de Dios y que podamos aprender unidos como hermanos y divertirnos también en medio de una dinámica familiar. Eso es importante. Colosenses capítulo 2, verso 4, en el sermón titulado Andemos en Él. Que de pronto un título como este puede sonar muy simple, pero yo sé que el Señor va a hablarnos y vamos a comprender que esto no es tan simple como puede sonar. En el verso 4 el apóstol Pablo dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, esta mañana estamos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, humillado. Tu palabra dice que tú miras al que es pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra. Ayúdanos a temblar ante ella. Ayúdanos, Señor, a tomarla en serio, a comprender que tus estatutos, que tus designios son el resultado de tu poder manifiesto en nuestros corazones por la obra de tu Santo Espíritu. Llévanos a conocer más de tu carácter. Llévanos a ver tu gloria en la faz de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdame esta mañana en la exposición. Y ayúdanos a todos a recibir con mansedumbre la palabra que tiene el poder para salvar las almas. Gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén y amén. Hermanos, estuvimos trabajando en los sermones anteriores viendo cómo Epafras realizaba o tenía un trabajo ministerial en la zona de Frigia, Asia Menor, donde se encontraba un valle, el valle de Licus. Allí habían tres iglesias: la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Laodicea y la iglesia de Colosas. Él realizaba una labor allí, producto del poder del evangelio que lo transformó a él, según los estudiosos, cuando estaba en Éfeso y escuchó el evangelio por medio de la boca del apóstol Pablo. Él se va a su lugar
natal y empieza a predicar el evangelio. La iglesia se empieza a constituir y entonces en medio de esa constitución de la iglesia se levantan en oposición grupos. Sin embargo, antes de que los grupos empezasen esta oposición, Epafras empezó a predicar a Cristo crucificado, a un Cristo resucitado. Y vemos cómo el evangelio en Colosas, lo primero que provocó era que se amaran unos a otros. Vemos cómo el evangelio los hizo aptos. Vemos cómo el evangelio los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vimos cómo Dios manifestó su poder en ellos por el evangelio cuando eran enemigos en la mente. Cuando hacían malas obras, Dios los rescata por medio de la predicación del evangelio. Y el evangelio los impulsa a ellos, a los colosenses, a vivir diferente. Pablo, en medio de este caminar y en medio de esta forma de vida, les empieza a hablar a los colosenses acerca de la supremacía de Cristo, la suficiencia de la obra y la persona de Cristo. ¿Por qué Pablo se ve en la necesidad de hablar estas cosas? Porque en oposición habían 3 bandos. Una fuerte persuasión por parte de estos grupos. Y yo quiero que vayamos al verso 1 del capítulo 2 para repasar un poquito. El apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces nosotros, unidos en amor, como los colosenses, debemos ser confortados en la palabra para juntos alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso lo vimos en el sermón anterior. Pero cuando vamos al verso 4, el apóstol Pablo explica por qué él levanta esta defensa ante estos opositores. Y él dice, esto a la luz de los sermones anteriores, hermano, que no puedo retomar, sino que apelo a que usted los ha escuchado y que está montado en la carreta de la epístola a los colosenses. En el verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es persuadir? Bueno, según la Real Academia Española, es inducir a alguien con razones a creer o a hacer algo. Entonces, estas palabras persuasivas de estos 3 bandos estaban estimulando en medio de la iglesia a los hermanos a creer en otra cosa y hacer otras cosas. Entonces, ante una persuasión de estos grupos, Pablo ve la necesidad de que ellos comprendan de que es en Cristo que están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los opositores estaban haciendo un trabajo para quitar, y yo quiero que usted preste o subraye esto de una forma diferente. Los opositores estaban haciendo un trabajo para que la mirada de los colosenses se apartara de Cristo. Ellos estaban haciendo un trabajo para eso. Es por ello que Pablo ve la necesidad de hablar de Cristo y darle la preeminencia en una supremacía cósmica. Porque estos bandos estaban haciendo ese trabajo. Entonces tenemos a una iglesia que va caminando. Imaginemos a la iglesia caminando en ese peregrinar. Vamos caminando por este mundo y vamos por un trillo. Toda la iglesia viendo a la cruz de Cristo, viendo a Cristo. Y entonces unos hermanos se salen, uy, vea esto que hay aquí en el mundo. Y entonces viene la palabra del Señor y dice, no, vea a Cristo. Seguimos caminando viendo a Cristo. Otros hermanos se salen, ay, mira lo que están diciendo. Y viene la palabra del Señor y dice, no,
No veas eso, mira a Cristo. Entonces, en el contenido de la epístola, Pablo está esforzándose en el inicio del desarrollo, se está esforzando, que creo que es una labor de todo ministro de la gracia de Dios, se está esforzando porque las personas no vean las palabras persuasivas, en este caso el apóstol Pablo, de estos bandos, sino que vean a Cristo. Pablo les dice, no es allí, es en Cristo. Y eso lo ampliaremos en el sermón de la semana que sigue. Entonces Pablo pone la mirada de ellos en Cristo, porque la persuasión lleva a creer algo y hacer algo. Y las palabras de estos tres bandos eran como las del mundo del día de hoy. Eran persuasivas. Eran palabras seductoras. Eran palabras que seducían a los oyentes a creer en otra cosa y hacer otras cosas. Y esta parte es delicada porque en los tres bandos tenemos a los judaizantes. Los judaizantes empiezan en medio de la iglesia a decir, no, tenemos que volver a la ley mosaica, tenemos que llenarnos de rituales, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro para poder agradar a Dios. Luego tenemos a los ascéticos en sus intensos y profundos ayunos, maltratando su cuerpo y diciendo, es así como se agrada a Dios. Tenemos que golpear nuestro cuerpo, tenemos que hacer ayunos excesivos para poder agradar a Dios. Pero por otro lado tenemos al grupo más fuerte y que era el más seductor por sus palabras, los gnósticos, que creían que por medio de su intuición y por medio de su meditación en el cosmos les era revelada una verdad acerca del Ser Supremo. Eso tiende a ser un poco más seductor. Una meditación, un éxtasis donde ellos entraban para adquirir un conocimiento a través de lo más profundo que había en ellos. Y quiero citar a Thomas Watson, que lo cita Sugel Michelin en el libro De parte de Dios y delante de Dios, cuando dice, fue por los oídos que perdimos el paraíso, cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente. Por los oídos. Por escuchar la palabra predicada hoy es que alcanzamos nosotros el cielo, dice Thomas Watson. Uno de los problemas más serios que tenemos en la iglesia de hoy es que el mundo le está dando al hombre una serie de opciones, un abanico de herramientas, un abanico de posibilidades que parecen buenas, que parecen constructivas, que parecen eficaces, pero alejan tu mirada de Cristo, para que creas que sin mirar a Cristo puedes alcanzar una vida en piedad, genuinamente. La serpiente no dejó de hacer su trabajo. La serpiente sigue con su misma dinámica, hablándole al oído a la iglesia. Y diciéndole a la iglesia, mientras la iglesia va caminando, a la orilla del camino está la serpiente. Fulano, venga para que vea, esto le sirve para su camino. Tome esto es del mundo, pero esto es útil, esto sirve. Tome. Llévelo a su camino, pero allá más adelante se vuelve a venir y Satanás engaña y seduce. Y cuando venimos a las cosas del mundo, y nos acomodamos y tomamos los principios del mundo, nos volvemos a acercar a la fe, venimos a los principios del mundo, y entonces Satanás sigue haciendo un trabajo con su lengua. Y el objetivo principal de Satanás se ve de fondo en la epístola a los Colosenses cuando intenta quitar la mirada de la iglesia en Cristo. El arte, dice el comentario del griego,
El arte de la persuasión es la cumbre de la oratoria. La elocuencia, la sapiencia, la sabiduría de los hombres es la persuasión. Pero fácilmente esta persuasión degenera en manipulación y engaño momentáneo y deslumbrador, como lo que Pablo rechaza acerca de sí mismo en 1 Corintios, no lo busque, 2:4, cuando él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no está hablando ni recomendándole a la iglesia conforme a los filósofos pensaban. Dice que Pablo habló con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo predicó a Cristo crucificado. Y entonces Pablo les está diciendo a los colosenses: pongan su mirada en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Sobre Él, por Él fueron hechas todas las cosas. Y dice allí, vea lo que dice: fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La mirada de la iglesia debe estar puesta en Cristo, porque todo lo que nosotros hacemos como iglesia es producto de lo que el Evangelio ha hecho en nosotros, y lo que hemos visto en los sermones anteriores. Y aunque el Evangelio no lo es todo, todo es impulsado por el Evangelio. Es por esto que debemos conocer la palabra de Dios. Aunque la serpiente engañó a Adán y engañó a Eva, nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Esa serpiente sigue buscando engañarnos. Eso no acaba. ¿Cómo engañó Satanás en el inicio? Vaya conmigo a Génesis 3, no pierda Colosenses. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. ¿Cómo engañó Satanás? A ver, vamos a buscar a ver cómo fue que engañó Satanás, porque Satanás no cambia. Y sus palabras persuasivas no cambian. Ahorita vamos a hacer la referencia en Colosenses para ver la ilustración. Dice el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta. Oiga, hermano, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente, entre comillas, cita lo que Dios aparentemente había dicho. Pero la mujer tenía claro lo que Dios había dicho. Continúa el texto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Satanás, hermano, escúcheme esto. Satanás no elimina la palabra de Dios. Satanás la tuerce. Satanás la tuerce. Satanás le dice: con que Dios les dijo no coman de todo árbol del huerto. No fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo: coman de todos menos de este. Satanás tuerce la palabra. Entonces, estos grupos en Colosas estaban torciendo las palabras de Dios. Las estaban torciendo. Satanás buscará torcer la palabra de Dios, y eso es obvio. Pero atención a esto. Los ascéticos creían que con sus obras de ayuno y flagelación de su cuerpo agradaban a Dios, sus obras. Los judaizantes, cumpliendo todas las leyes y todas las reglas, creían que con sus obras, otra vez, agradaban a Dios. Pero los gnósticos era algo un poco diferente. Ellos no era por sus obras, sino por capacidad intuitiva.
En una síntesis resumida de estos tres grupos, nosotros podemos ver que Satanás quiere hacerle creer al hombre que por sí solo es suficiente con sus capacidades, no solo de salvarse, sino de vivir plenamente teniendo el conocimiento del Ser Supremo. Satanás va a hacer lo posible para hacerle creer al hombre a través de muchísimas herramientas que por mecanismos que él practique va a vivir una vida piadosa, inclusive va a salvarse. Pero este no es el evangelio. La palabra del Señor dice que no es con nuestras obras, que no es con nuestras obras que nosotros nos salvamos. Imagínense si fuera con nuestras obras. Jesús dijo que cualquiera que vea una mujer y la desea en su corazón ya adulteró por ella. Imagínense que fuera, ya adulteró con ella, perdón. Imagínese que fuera por las obras, que dice que si usted odia a su hermano, es culpable de homicidio. Imagínese que fuera por las obras, pero ¿saben cuándo vemos en la epístola a los Colosenses que no es por las obras? Cuando dice que Él los reconcilió, siendo enemigos en su mente y haciendo malas obras. Estaban ellos haciendo malas obras, siendo enemigos en su mente, y ahí Dios los reconcilió. El evangelio operó en ellos y los transformó y les dio una nueva naturaleza, una nueva vida. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo se alegraba, Pablo se gozaba por los hermanos que aún él no conocía personalmente, pero era suficiente con lo que Epafras le había contado. Pablo estaba consciente de que habían argumentos que se levantaban contra el conocimiento de Dios y estaban quitándole el lugar a Cristo. Y Pablo está escribiendo para que la iglesia vea a Cristo en toda su manera de vivir, según el capítulo 3, que más adelante veremos. Lo que hace que nosotros tengamos una vida de piedad y de agrado al Señor no son las palabras persuasivas del mundo, es Cristo. Pastor, es que yo tengo un serio problema con mi mamá. Tengo un serio problema y esto y argumentos y es que me hizo y es que y ya le perdonó. Porque Cristo nos perdonó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando entendemos que Cristo nos perdonó y nos amó de manera incondicional, nosotros hacemos lo mismo en respuesta a ese amor manifiesto en nuestro corazón. Pero si yo le digo a usted que vaya a una terapia de psicología para que pueda reconciliarse con su mamá, pudiese ser que esté tomando las palabras persuasivas del mundo y quite su mirada de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Satanás está engañando a todos, a todo el mundo. Están cautivos a la voluntad de él. Vimos en algún sermón todos aquellos que no tienen a Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice en el verso 6, andad en él. ¿Cómo le recibieron? A ver, hablamos de que la serpiente engañó a Adán y a Eva con sus palabras, por sus oídos los engañó y ellos cayeron en esa trampa de Satanás, en ese pecado, en esa seducción. Pero ¿cómo recibieron los colosenses a Cristo? Veamos en el capítulo 1, hay una página atrás, en el verso 5. En el verso, vamos a ver, verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera y persuasiva de los hombres. No, ¿verdad? Por la palabra del evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El apóstol Pablo dice, de la manera en que lo recibieron, anden en él. Lo recibieron escuchando su voz. Nosotros debemos de andar escuchando su voz. Solo escuchando su voz tendremos una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy el mundo quita los ojos de Cristo y los pone en la vanidad de su cuerpo. Hoy el mundo quita los ojos de Cristo y lo pone en las cosas materiales. Satanás sigue haciendo el trabajo. Satanás sigue diciéndole a usted que es más importante su trabajo, que es más importante su responsabilidad, que es más importante lo que usted pueda hacer, que es más importante su capacidad que el ver a Cristo. Nosotros debemos andar escuchando su voz. Y en el verso 7 el apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados, dice la Real Academia Española, echar raíces, establecerse de una manera permanente en un lugar, vinculándose a personas o a cosas. Pablo dice, así con la firmeza y seriedad con la que lo recibieron, plántense en Cristo, plántense en Él. Y el ingeniero geofísico Alexander Díaz dice, los árboles de raíces profundas se caracterizan con frecuencia en aquellos que alcanzan gran altura. Desarrollan una raíz muy grande cuyo eje principal se introduce verticalmente en la tierra. Presentan raíces primarias, permanentes, que soportan el peso del árbol superior. Emergen como radículas de semillas germinadas y continúan creciendo a medida que el árbol madura. El creyente arraigado, sus raíces van creciendo abajo, se va arraigando cada vez más a Cristo. Y el árbol, nosotros vamos creciendo a la imagen de Cristo hasta que un día el día será perfecto. El apóstol Pablo dice, arraíguense, echen raíces ahí, plántense, Cristo, Cristo, Cristo. No vean su mirada en las palabras persuasivas de los hombres, vean a Cristo. Cristo es suficiente. No necesitamos, hermano, de la sabiduría humana, no lo necesitamos. Cristo es suficiente. Hermanos, presten mucha atención. En el verso 3, yo se lo leo de Jesús y la vid verdadera, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses, Pablo empieza a desarrollar cómo debe ser la vida con nuestros padres, la vida en el matrimonio, la vida en nuestro trabajo, la vida en nuestro hogar. Y todo eso se puede llevar a cabo y es posible hacerlo bien solamente si estamos pegados a la vid verdadera. Satanás está llenando de herramientas y filosofías y creencias a los hombres. Pero Pablo dice, plántense en Cristo. Es en Él donde están escondidos los tesoros de la sabiduría, del saber y del conocer. Es en Él. ¿Cómo vivimos nosotros una vida piadosa? Solo impulsados por ver a Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma de vivir piadosamente, solo viendo a Cristo, hermanos.
Todo aquel que ha sido limpiado por la palabra es el que le ha recibido. La evidencia de que le hemos recibido es que permanecemos en Él. Y nada podemos hacer si no es por Él. En Cristo, así como la vid, tenemos lo que se necesita para llevar fruto. Por eso todo lo que hacemos nos lleva a verlo a Él. Porque no hay nada que podamos hacer que no sea impulsado por Él. Nosotros no podemos agradar a Dios, hermanos, si no vemos a Cristo. La única forma de cumplir el estándar moral de la palabra de Dios es viendo a Cristo. No hay otra forma. Él operando en nuestros corazones es la única forma, ver a Cristo. Y en el caminar de la iglesia, nuestra tarea como ministros es decirle a la iglesia: iglesia, ve a Cristo. Hermano, es que vea que no, ve a Cristo. Hermano, es que no, ve a Cristo. Hermano, es que aquel me hizo, ve a Cristo. Hermano, es que ya no tengo ganas, ve a Cristo. Hermano, es que tengo que perdonar, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Deje de ver el mundo. Deje de escuchar las palabras persuasivas de los hombres y ve a Cristo. Cristo es suficiente. Si Cristo no lo fuera, no existiría una carta como la de los Colosenses. Cristo tiene la supremacía, pero Él continúa después de arraigados, después de que las raíces toman fuerza abajo y este árbol crece fuerte y sólido. Él dice: edificados, sobreedificados en Él. Sean edificados en Él. Edificar es hacer o construir un edificio. Somos edificados en Cristo. Recuerdo el sermón del pastor Randall en el evento Edificados 2017 de jóvenes. Y él dijo, pastor Randall: muchos edifican sobre otras cosas que no son Cristo. Muchos construyen sobre otras cosas que no son Cristo. ¿Sobre qué está edificando usted? ¿Sobre qué edifica? Usted está creciendo como un edificio. Dice la palabra que somos un edificio que crece y que el fundamento es Cristo. Todos edificamos en Cristo, pero el pastor Randall decía: pero hay otros que están edificando aquí a la par y su fundamento no es Cristo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es? Y el pastor Randall nos habló ese día, y yo recuerdo ese mensaje muy bien. Jesús es la piedra inconmovible y sobre Él edificamos. Porque en el mundo hay palabras persuasivas. Y Pablo dice: yo hago todo esto y lucho para que no los engañen con esas palabras persuasivas. No los escuchen. Crean en Cristo. Hagan como Cristo hizo. Porque la persuasión me lleva a creer y a hacer. En Efesios capítulo 2 dice que somos edificados, no lo busque, yo se lo leo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado. En Cristo, hermanos, en Cristo va bien coordinado, hermanos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los tres bandos, hermano, buscan en Colosenses, en la iglesia de Colosas, buscan conocimiento de Dios y buscaban agradarle a Dios conforme a sus capacidades. ¿De verdad nosotros creemos que podemos agradar a Dios con nuestras capacidades? ¿Que podemos agradar a Dios buscando el conocimiento en nuestra intuición? Ellos creían tener el conocimiento y la dirección para el saber en todos los elementos de la vida. Esto es lo peligroso. Esta es la parte peligrosa. Porque yo puedo querer hacer algo bueno y edificar eso que me parece bueno sobre un fundamento que no es Cristo. Y si no es Cristo, ese fundamento puede ser la evidencia de un profundo pecado en mí. ¿Sobre qué yo estoy edificando? ¿Sobre mi orgullo? ¿Sobre lo que yo creo que está bien? ¿Sobre lo que yo creo que es correcto? Que se quebrante todo orgullo. Porque no son nuestros criterios ni las palabras de hombres. Nosotros edificamos sobre la roca inconmovible,
Cristo nuestro Señor. Es sobre Él. Y Pablo, ante todo ese engaño, defiende este principio. Ellos creían tener todo esto, pero Pablo les viene diciendo a la iglesia en Colosas: es en Cristo que están los tesoros de la sabiduría. Si alguien cree que sabe algo, es porque ve a Cristo, y Cristo actuando en él muestra esa sabiduría. Porque el mundo, creyendo ser sabio, se hizo necio. En Cristo está la sabiduría. ¿En dónde está? En Cristo. Es que aquel hombre me dijo, no, es que es en Cristo. Es que yo escuché a un coach de allá que me dijo cómo yo, no, es Cristo. ¿A quién escuchamos nosotros? Es que yo escuché a un terapeuta que me dijo que yo, es Cristo, te llevó a Cristo, te llevó a ver a Cristo. No me mencionó a Cristo. Entonces, ¿sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué? Sobre Cristo que edificamos y construimos este edificio para ser un templo santo. Y me gustó y me encantó la ilustración de un hermano Dani de la iglesia de la Guapil, que él publica en Instagram, un estado buenísimo, que devela la sociedad del día de hoy. Y él dice: la sociedad del día de hoy no creen en Dios, pero creen en la Pachamama, que es una diosa, o en la Madre Gaia. No creen en el mundo espiritual, pero creen en las buenas y malas vibras. No creen en la oración a Dios, pero creen que meditar y dejarse llevar por ruidos irracionales te conecta con el cosmos y te hace sabio. No creen en el cielo y en el infierno, pero creen en el nirvana o en la reencarnación. No creen en un Dios que todo lo ve, pero creen en el karma. Así está esta generación progresista y racional, que lo único que hizo fue cambiar una religión por otra. Decía Chesterton que cuando uno deja de creer en Dios, comienza a creer cualquier cosa. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. El corazón del hombre naturalmente, hermanos, rechaza a Cristo. Pablo dice: no caigan en esta trampa, no escuchen sus palabras, vean a Cristo. En Él está la sabiduría, en Él está el conocimiento. ¿Quiere tener una vida que agrada a Dios? Ve a Cristo. ¿Quiere caminar bien en su vida? Ve a Cristo. ¿Quiere ser un buen empleado? Ve a Cristo. ¿Quiere ser un buen hijo? Ve a Cristo. ¿Quiere ser un buen padre? Ve a Cristo. ¿Quiere ser un buen esposo? Ve a Cristo. ¿Quiere ser una buena esposa? Ve a Cristo. Y si a usted le empacha que le digan ve a Cristo, entonces arrepiéntase y venga a Cristo. Arrepiéntase de su pecado y venga a Cristo. Hay una sutil amenaza de Satanás que pone en duda de manera implícita la suficiencia de Cristo para la vida cristiana. Cristo es suficiente. Y los ascéticos, no, vengan, tenemos ayunos y golpear nuestro cuerpo para poder agradar a Dios. Ahí todos sufridos y la iglesia en Colosas amándose unos a otros. Y entonces los judaizantes, no, tenemos que aplicar la ley mosaica, hay que cumplir estos requisitos, hay que circuncidar, y la iglesia de Cristo amándose unos a otros. Y tenemos a los gnósticos, vengan a experimentar este tiempo de meditación donde vamos a través de nuestra intuición. Y de ahí, hermano, de esos tiempos es donde salen los mayores disparates de la sociedad de hoy. Vengan a esta meditación donde los chakras y el karma, yo puedo ver el cosmos y me revela, yo tengo sabiduría. Entonces esa sabiduría era persuasiva a los colosenses. Y Pablo les dice: no, pongan su mirada en Cristo. No necesitan eso para tener vidas piadosas. No necesitan eso, necesitan ver a Cristo. Y por lo que Él ha hecho, los hizo aptos cuando no eran. Los reconcilió cuando estaban enemigos en su mente. Por eso nosotros vivimos como vivimos. Hermanos, hoy en día nosotros los pastores predicamos a un Cristo resucitado, no solamente para que lo recordemos. Aquí el domingo predicamos a Cristo resucitado para recordarlo cada minuto de nuestra vida.
Ambas ilustraciones, el arraigados y el edificados, nos hablan de un crecimiento. Mientras estemos en Cristo, vamos a construir. Mientras estemos en Cristo, vamos a edificar. Mientras estemos en Cristo, vamos a crecer. Satanás intentará, hermanos míos, hacerle creer al hombre que alcanzar el conocimiento o el agradar a Dios se puede hacer lejos de Cristo. Ese es uno de los mayores engaños de Satanás. Hacerle creer al hombre que podemos alcanzar el conocimiento de Dios, que podemos alcanzar una vida que agrade a Dios sin ver a Cristo. Y hasta mencionamos a Dios, pero no a Cristo. Es Cristo el que nos impulsa, es Cristo el exaltado, es Cristo nuestro modelo, es Cristo el que tiene la supremacía cósmica, es Cristo el que murió en la cruz por nosotros, es Cristo el que creó todas las cosas, es Cristo el que sostiene el cosmos. Cristo es todo, no hay lugar donde no podamos encajar a Cristo, porque Cristo lo es todo. No podemos decir, vamos a trabajar en esto hoy sin ver a Cristo. No podemos. Cristo está en todo. Cristo es la energía que sostiene la materia. Cristo es todo, pero Satanás quiere hacerle creer hoy a la iglesia que puede vivir agradándole a Dios sin ver a Cristo. Cristo es el preeminente. Cristo lo es todo. Cristo es el Señor de todo. Porque muchos dicen, no, yo en mi vida he logrado hacer cosas buenas sin ver a Cristo. En Isaías 64, no lo busque, dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Todas las obras buenas de los hombres, entre comillas, son un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Y entonces decimos, pero sabe un momento, pero ¿y las buenas obras que ahora yo estoy haciendo en Cristo? Dios hizo una obra. Él cambió nuestra identidad para que podamos cumplir el estándar moral de la palabra, pero la identidad que nos dio es la de Cristo. Y las obras que hacemos son producto de Cristo en nosotros. Por eso no son trapos de inmundicia. Por eso la respuesta de obediencia a la obra de Cristo no son trapos de inmundicia, porque es Cristo operando en nosotros. Porque si estuviésemos solos y sin Cristo, nuestras obras buenas, entre comillas, serían trapos de inmundicia. Así que si alguien ha logrado, entre comillas, algo bueno por medio de la filosofía y sabiduría de los hombres, yo quiero decirle que son trapos de inmundicia. Todas las religiones del mundo, le decíamos a unos hermanos ayer en una tarde de café que tuvimos muy buena. Todas las religiones del mundo te dicen que debes cumplir normas para salvarte. Todas. ¿Qué tiene que hacer para salvarse? Bueno, tiene que, unos te dicen, tienes que guardar el sábado, si no, no te salvas. Si no guardas el sábado, entonces tengo que hacer una obra para poder salvarme. Otros te dicen, tienes que hacer penitencia y tienes que rezar X cantidad de veces y tienes que, para poder salvarte. Otros te dicen, tienes que portarte bien para poder salvarte. Todas las religiones buscan salvar al hombre por medio de sus obras, por medio de sus capacidades. Todas las religiones hacen eso. Pero entonces, ¿cómo se salvó el ladrón en la cruz? No le dio tiempo de hacer nada a ese pobre.
Porque para salvarse, lo único que un hombre ocupa es creer en Cristo. Y la consecuencia de creer en Cristo es una vida de obediencia. ¿Ve qué diferencia? ¿Ve qué diferencia? Nacemos de nuevo en Cristo, Él nos rescata y entonces podemos obedecer. Pero antes, toda la obediencia que hagamos y todas las obras sin Cristo son trapos de inmundicia. Obedecemos porque Cristo opera en nosotros. Y los ascéticos, los gnósticos y los judaizantes veían todo, como todas las religiones, obras para salvación. Los colosenses estaban siendo amenazados con todas estas cosas. Pero nosotros, hermanos, somos incapaces en nosotros mismos. Dios juzgará a los hombres por sus obras. ¿Cómo están sus obras? Y yo veo el apóstol Pablo en Romanos 7, veo yo mis manos, no mi cuerpo, mis pensamientos. Y veo toda la inmundicia, el pecado, mis pensamientos en pecado. Y dice Pablo, hay una ley en mis miembros que se levanta contra la ley de mi espíritu, el pecado que mora en mí. Y veo para adentro y veo el pecado. Y decía Bryan Chapell, nos vemos llenos de lodo y nos queremos limpiar ese lodo, pero nuestras manos también tienen lodo. Todos seremos juzgados, hermano, por nuestras obras. Imagínese usted delante de ese Dios santo, con sus ojos como llamas de fuego, listo para consumir la iniquidad y el pecado. Y llegamos nosotros delante de Él con nuestro pecado. La parte linda de esto es que dice Gálatas 2:20 que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo llego delante de ese juez, yo veo mi pecado, pero Él ve a Cristo en mí. Y mis pecados quedaron clavados en la cruz con Él. Y ese Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego, olvidó mi pecado. Y yo llego delante de Él y Él ve a Cristo en mí. Y entonces yo soy justificado por Cristo, no por mis obras, sino por las de Cristo. Cuando estemos delante de Él, Él verá a Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, este es el misterio, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Porque la esperanza que tenemos para cuando lleguemos delante de ese juez es que Cristo está en nosotros. No hay otra. Él verá en nosotros a aquel que es santo y que con su sangre limpió nuestro pecado. Él verá a Cristo en nosotros. Y yo seré justo delante de Él, no por mis obras, sino por las de Él. Él limpia nuestro pecado. Y cuando nosotros entendemos eso a plenitud, andamos en Él. Y somos impulsados por el poder que nos ha revelado lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, avancemos en Él, arraigados en Él, sobreedificados en Él, porque Él es todo.
el creador de todas las cosas y el cual las sostiene, es aquel que me limpió de mi maldad. Cuánta mentira, lujuria, envidia, rencor, ira, desobediencia a los padres, cuánto. Adulterio del corazón, cuánto. Engaños, rechazo a mi hermano, rechazo a mi hermana, trato mal a mi padre, a mi madre, trato mal a mis hijos, trato mal a mi esposo, a mi esposa, hago lo incorrecto en el trabajo, me equivoco, fallo. ¿Cuántos son los pecados? En mi corazón me enojo, me quejo. ¿Cuántos pecados hay allí? ¿Y cómo limpiarme de ellos? ¿Cómo quitármelos? Llegaremos ante Dios y Él no verá mi pecado, sino que aquel que hizo lo que yo no puedo hacer, que vivió lo que yo no puedo vivir y que fue perfectamente santo, será el rostro que resplandezca cuando estemos delante de Él. Y por su gracia alcanzaremos la esperanza de gloria que Él ha prometido a todos aquellos que le aman. Así que yo quiero que hoy veas a Cristo y que andes en Él. Es increíble la dureza del corazón del hombre y la insensibilidad ante la gracia de Dios. Porque olvidamos lo que Él hizo por nosotros. Y estamos distraídos con las cosas del mundo. Tú no necesitas al mundo para avanzar en tu vida, ni la filosofía. No necesitas el recurso del mundo para agradar a Dios y mucho menos para salvarte. Solo ocupas reconocer tus pecados delante de Él y comprender que Él murió en la cruz por ellos y que eso es suficiente para darnos vida eterna. Si creemos que Él es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él pide por nosotros. Cuando viene el sentimiento de condenación después del pecado, cuando viene la culpa que te dice, pecaste, ay, cristiano, y yendo a la iglesia y sirviendo. Cuando viene la culpa y el sentimiento de condenación, recordamos que todo nuestro pecado fue clavado en la cruz con Él. Y que cuando estemos delante de Él, solo veremos el resplandor de su gloria y todo nuestro pecado quedó destruido en la cruz del Calvario. Si vemos a Cristo, podremos vivir agradándole en todo el tiempo. No necesitas otra cosa, necesitas a Cristo. Y Pablo advierte esto a Colosas, porque igual que en Colosas, hoy los ojos de muchos en la iglesia están puestos en las cosas de este mundo. Y están pensando que agradan a Dios por lo que hacen. Y si les pregunto hoy, ¿cuáles obras los van a juzgar cuando estén en el cielo, en ese juicio? Muchos van a decir, a mí me van a juzgar por todo lo que he hecho bien. Como si fuéramos capaces. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Cristo opera en nosotros. ¿Cree usted que usted es capaz de agradar a Dios con sus fuerzas? Debes arrepentirte de ese orgullo y esa soberbia y comprender que sin Cristo nada puedes hacer. Nada. Nada.
Y Pablo les hace ver a los colosenses que Cristo es suficiente.